Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 21 de marzo del año Buen 2023. día, Todo el ¿cómo equipo están? que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben que ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos mensajes, mejor dicho, algunas noticias de la prensa nacional e internacional. Ya vemos aquí nuestro primer invitado en la sala de Zoom de RCR. Bueno, una de los asuntos más comentados en prensa nacional e internacional con relación a nuestro país tiene que ver, sin duda alguna, con la renuncia del ahora exministro Tarek El Aissami, digamos, por la ascendencia que tenía este dirigente en el chavismo. Y les comento simplemente algunos de los titulares. Escándalo de la estatal petrolera Venezuela PDVSA deja hasta ahora varios detenidos. Esto es lo que se sabe, dice la revista Semana de Colombia. Entre los detenidos está el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela. Y está la renuncia del influyente dirigente del chavismo Tarek El Aissami. De esto seguramente hablaremos un poco con nuestro invitado. Nicolás Maduro acepta la renuncia de Tarek El Aissami, dice de la Deutsche Welle alemana. Luego de que se dieran a conocer las investigaciones por supuesto delito de corrupción en PDVSA, Tarek El Aissami renunció a su cargo como titular del Ministerio de Petróleo. Nicolás Maduro aceptó el lunes la renuncia del hasta ahora ministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien puso su cargo a la orden debido a recientes investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en PDVSA. El ministro Tarek El Aissami, esto está entre comillas, ha dado a conocer a través de sus redes sociales, me ha hecho llegar su renuncia del cargo de ministro de Petróleo. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que se deban dar. Dice la República de Colombia, la policía de Venezuela ha detenido a funcionarios y jueces por casos de corrupción. El Mundo de España dice lo siguiente: guerra interna en el régimen chavista tras la desaparición de 3.000 millones de dólares del petróleo. De esto no hay mayor información, pero es una barbaridad la cantidad, los números que se manejan, que coincide, por cierto, con el Fondo Social. Saben ustedes que se acordó en la mesa de negociaciones en México. Venezuela es el país más corrupto de América según Transparencia Internacional. Esto también lo destacamos, entre otros temas. Y nos acompaña alguien, bueno, que puede ofrecernos alguna mirada acerca de lo que está ocurriendo internamente en el chavismo, sobre todo tomando en cuenta lo que está en juego, el futuro, el destino político de nuestro país, el avance de una primaria que está organizando la oposición. Gerry Alviares forma parte del equipo de 20 Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, a ti, buenos días, Alejandra. Y, bueno, la verdad es que el país muy movido, ¿no? Muy noticioso en estas últimas horas, ¿no? Sí, Por supuesto. bueno, yo le pedí un comentario. He visto la reacción de algún dirigente de su partido, pero ¿esto en qué situación nos ubica a los venezolanos, sobre todo tomando en cuenta lo que decíamos, el destino, el devenir político de nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, lo primero que hay que decir es que los perseguidos y los presos de hoy eran los héroes y los emblemas de la revolución de ayer. Entonces, esto de alguna manera te enmarca de la matiz, como está significado el sistema que hoy está en Venezuela, ¿no? Que gobierna Venezuela. Y es muy lamentable porque un país que está pues sumergido en una profunda crisis económica, un país que hasta hace semanas y que sigue el malestar, ha estado lleno de protestas por parte de los maestros, por parte de los trabajadores, de las empresas básicas, por parte de una población que prácticamente está sumergida en una profunda pobreza. A la par de eso, pues salen noticias como estas que nos hacen, pues, nos hacen reflexionar sobre la debilidad institucional que hay en Venezuela. Y por supuesto, también pues, nos hace de alguna manera preguntarse dónde está la justicia, no solo la interna, porque sabemos que
precisamente esa institucionalidad en Venezuela está ausente, sino que el mundo vea pues prácticamente lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto, esa es la mayor reflexión. Yo más bien quiero ser prudente en un tema como esto porque las razones reales no se conocen, ¿no? Y ya se ha venido diciendo que aquí hay unos tentáculos que se mueven en negocios muy turbios, muy oscuros, que tienen que ver con el descalabro, precisamente no solo económico, sino de alguna manera como han venido defalcando el Estado en todas sus áreas. Estamos hablando de un área muy sensible para el país como es la producción petrolera. Pareciera que todo indica que tiene que ver con eso y solo se está hablando del extravío de 3.000 millones, imagínate la cara, hay que ver la cara de eso, María Alejandra, 3.000 millones de dólares. Pero aparte de eso también se habla de corruptelas que tiene que ver con la venta de petróleo que no entran en las arcas de la República, que tiene que ver con la explotación de minerales, que tiene que ver, bueno, con todo, pues hasta con trata de personas, ¿no? Entonces, es muy lamentable, te repito, porque eso de alguna manera golpea lo que es la imagen del país, al final que somos todos, ¿no? Y te reitero, lo más grave es que no hay una respuesta clara ni contundente que pueda de alguna manera decir que el país va en vías de mejorar. Todo lo contrario, se pone mucho más oscuro porque, reitero, eran las personas tú lo acabas de decir, de alta confianza de los que hoy siguen en el poder, porque es que esto no ha acabado, o sea, Maduro sigue allí, y por eso nuestra lucha es precisamente para cambiar lo que hoy tenemos. Ahora, no quiero dejar el tema como en el aire, aunque ciertamente es difícil comentar cualquier detalle, tomando en consideración el manejo que hace el chavismo de esta información, pero sí el contexto, es decir, en la oposición están corriendo para participar en una primaria de cara a la elección de un candidato y, bueno, van a tener que lidiar con esta situación. Yo le pediría un comentario, qué análisis han hecho sobre este tema, incluso ante la posibilidad incierta de promover un cambio político en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, precisamente lo que hemos planteado y lo hemos escuchado de la boca de la propia María Corina, el fin de esto no es precisamente solo ir a una elección primaria o elegir un candidato presidencial, sino es desplazar a un sistema y sacarlo del poder. Nuestro reto y el objetivo de la opción que representa María Corina es ejercer un liderazgo que de alguna manera se contraponga a la pretensión de mantenerse estos señores al frente del gobierno que prácticamente los están fracturando y desmantelando. Entonces, hay que hacer todo el esfuerzo posible. Estas cosas ayudan, pues, de alguna manera a despertar conciencia para que redirijan su mirada a lo que puede ser, a lo que debe ser un cambio real de esta estructura criminal que hoy somete a Venezuela y empezar a transitar por vía transicional hacia una verdadera democracia donde las instituciones funcionen, donde el poder judicial sea autónomo, pero además creíble, donde los poderes de alguna manera se ejerzan cabalmente a través de un ejercicio ciudadano y que efectivamente podamos nosotros conciliar un país dentro de un marco de justicia. Esa es la visión que prácticamente estamos planteando, esta es la visión que nosotros pues estamos pretendiendo y por eso con mucho énfasis estamos pues recorriendo el país, cambiando conciencia para construir ciudadanía y de ahí ir a avanzar hacia esa Venezuela pues que queremos, ¿no? Que es la Venezuela que puede ser posible en la medida que, pues, de alguna manera, en primer término, saquemos a esta gente del poder. Ahora, tengo que preguntarle sobre el avance de la primaria que puede compartir con nosotros, los detalles sobre asuntos que ustedes han denunciado, el tema de la participación o no del Consejo Nacional Electoral. Y sobre todo la posibilidad de que los venezolanos del exterior puedan expresarse en este proceso convocado para el 22 de octubre. Lo escuchamos. Sí, bueno, María Alejandra, hay buenos indicios. Lo primero que hay que decir y destacar, bueno, primero decir, nosotros hemos sido bien, no solo críticos, sino hemos estado haciéndole seguimiento rígido al comportamiento de la comisión de primarias y en este momento debemos destacar que hay un anuncio, pues, que nos llena por lo menos de buena expectativa cuando escuchamos en la voz del presidente, el doctor Casal, que no podía haber primarias sin la participación de
los venezolanos en el extranjero. Eso es un avance importante. Entiendo que ellos están buscando el mecanismo para hacer pues, un proceso de inscripción externa distinto a lo que hoy prevalece, que es la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, que sabemos que solo hay 109.000 venezolanos inscritos, cuando sabemos que hay una diáspora con capacidad de votar de más de 3 millones o 4 millones de venezolanos. Eso es un avance, ¿no? Ahora tenemos que establecer o verificar las condiciones de participación, que entiendo que según el reglamento van a ser de carácter presencial, lo que quiere decir que se tiene que abrir la mayor cantidad de centros en el exterior para que haya una participación masiva. Y por supuesto, hago la primera reflexión. Si eso es así en el exterior, donde se va a votar de manera presencial, obviamente, pues nosotros lo que estamos planteando es que se pueda hacer lo propio desde también a nivel nacional. Si a nivel internacional estamos viendo que puede haber una votación de carácter manual, ¿por qué no hacerla también en el país? Eso de alguna manera excluye la participación del Consejo Nacional Electoral internamente. Entonces, eso como primer término. Lo otro es que ya el día de ayer dieron las noticias que nombraron los representantes de la comisión de primaria, y eso pues, también es otro buen elemento, porque a nivel regional, digo yo, porque bueno, obviamente el proceso está avanzando en la medida que el cronograma se ha previsto, ¿no? Esperaríamos hasta abril que anuncien cuáles son las condiciones de participación y allí, pues, por supuesto, poder determinar el grado de amplitud y de entendimiento que ha tenido la comisión en torno a las peticiones que se lo ha hecho no un factor político, sino la sociedad venezolana que quiere un proceso con transparencia y credibilidad. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque justamente hasta dónde va a llegar la participación del Consejo Nacional Electoral de ser así, si la comisión de primarias toma la decisión. ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, hagamos buenas las palabras del presidente de la comisión, que ha reiterado en distintas ocasiones, que lo hemos escuchado, que la participación del Consejo Nacional Electoral se limitaría solo a prestar los centros electorales, en este caso los colegios, que al final de cuentas pues, son administrados por algunos públicos, administrados por el Estado, y por otro lado, pues el registro electoral pues, permanente, el REC, que de alguna forma sería la guía para la participación interna, porque como ya dijimos, en el exterior el registro sería por medio de un mecanismo diferente, ¿no? Que presumo lo anunciarán ahorita en el mes de abril. Entonces, siendo así, creo que lo más importante es que el control dentro de lo medular del proceso, que es el ejercicio del voto y además el escrutinio, se va a hacer de manera manual, y de esta manera, pues, obviamente generaría muchísima confianza por las razones que ya hemos dicho en otros programas, incluso aquí lo hemos mencionado. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en las declaraciones que ha ofrecido María Corina Machado, y esto me lleva al punto inicial, porque ella insiste en algunas entrevistas, sobre todo con medios de comunicación internacionales, que va a enfrentar a Nicolás Maduro, sacar al régimen del poder. Bueno, ¿en qué términos? Le preguntaría yo a nuestro invitado, si lo sabe. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, que pasa por la primaria que organiza la oposición. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Henry Alviares. Él es secretario de organización, coordinador nacional, mejor dicho, de Organización de 20 Venezuela. Yo les cago una inquietud a propósito de lo que ha dicho la precandidata María Corina Machado. Ella en una entrevista con el Clarín de Argentina decía: vamos a enfrentar a Nicolás Maduro y a sacar al régimen del poder. ¿En qué términos? Le preguntaba yo a Henry Alviares, si lo conoce. Lo escuchamos. Bueno, sí, nosotros hemos dicho que la lucha que estamos emprendiendo no es una lucha convencional, entendiendo los sesgos que hay precisamente de la pseudo-institucionalidad interna, que esto, empezando por claramente el secuestro que hay del Consejo Nacional Electoral, que obviamente es un instrumento del régimen, pero pese a eso, precisamente lo que tenemos nosotros los venezolanos que entender que tenemos que hacer una gran fuerza interna y también con la persuasión externa para que haya una posibilidad de participación en condiciones competitivas y obviamente que se respete pues el deseo mayoritario, que no tenemos duda que es precisamente salir de esta tragedia que hoy prácticamente tiene agobiado al pueblo venezolano. Y en ese sentido pues tiene que haber un liderazgo y por eso nosotros hemos planteado esta lucha en dos etapas. La primera es pues de alguna manera de desplazar a un liderazgo que ha fracasado, lamentablemente hay que decirlo, dentro del sector oposición, y darle paso y posibilidad a construir una unidad legitimada desde las bases para que transite y enfrente al régimen de Maduro. Nosotros lo hemos planteado, María Alejandra, lo hemos dicho en otra ocasión, esto no es una lucha de banderitas, de piticos, de candidatas, pero sí ciertamente es la lucha de la posibilidad de que haya un liderazgo que no traicione el deseo de la gente, un liderazgo que de alguna manera lo encare, pero además que también esté preparado para unos momentos muy duros, que no es solo la competencia y solo el evento electoral per se, sino después transitar para de alguna manera desmontar todo este andamiaje criminal que se ha creado en Venezuela y transitar precisamente por un proceso de institucionalización patria hoy carente. Entonces, bueno, todo, reitero, ¿no? Y un poco para vincular con el inicio del programa, las cosas que están ocurriendo de alguna manera es una radiografía de lo que hoy es la gestión de esta gente, ¿no? Que al final se traduce en una caja oscura. Porque si ellos están denunciando 3.000, es que no son 3.000 lo que se ha robado. Estamos hablando que Venezuela ha sido saqueada. Estamos hablando más de 300.000 millones de dólares en todo este proceso que han etiquetado como revolucionario. Entonces, obviamente, lo que aspira la sociedad venezolana para salir de este marasmo en el cual se encuentra sumergido es precisamente que hay una conducción y un cambio definitivo. Y eso parte por desmontar desde las bases todo este proceso que hoy pues tiene secuestrada la libertad venezolana. Claro, le pregunto, insisto, volviendo al punto inicial, ¿por qué, digamos, un grupo de personas que están envueltos en este tipo de denuncias y manejos, y ahora mismo en una presunta guerra interna, en qué términos ellos creen ustedes van a facilitar
primero una elección de cara al 2024, que es el objetivo que se han puesto ustedes, entiendo yo, después de la primaria, y luego facilitar una Claro. transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, de ellos no depende. O sea, honestamente de ellos no depende. No es fácil que pensar que esta gente tiene vocación democrática. No somos inocentes en creer que esto va a ser eh, una lucha donde veamos a esta gente de manera pacífica, ciudadana, poder entregar el poder. Pero sí depende de la fuerza que se imponga a nivel interno en torno a la organización nacional de querer un cambio. Y ahí pues se apela a la conciencia de todos los que tengan la responsabilidad internamente, pero también, vuelvo a repetir, el acompañamiento internacional de que efectivamente se pueda evidenciar y que puedan forzar la entrega del poder por parte de estos señores. Y aquí estamos hablando de los aliados internacionales que quieren que Venezuela transite precisamente por un camino de efectivamente democrático y que se respete la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Y eso es parte de la lucha que estamos dando dentro y fuera, pero también recordemos que este es un sistema sometido a procesos internacionales. Y al final la justicia también, desde ese punto de vista, también ayuda a contribuir y coadyuva a que esta gente pues entienda los riesgos que corre efectivamente de querer pretender mantenerse en el poder de manera ilegítima. Y parte de lo que precisamente ellos quisieran buscar es esa legitimidad que hoy no tienen, porque es que partamos del principio de que Maduro no es reconocido internacionalmente y precisamente por eso es que se le hacen los señalamientos que se le han hecho en distintas instancias, entre otras como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras como estos procesos internacionales que se, ha seguido, que se le ha seguido por haber violado los derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, es allí donde tiene que conjugarse este proceso interno dentro de un marco que se está creando, que es el proceso que llaman ellos elecciones para cuando la vayan a convocar, que por cierto hay que estar alerta con eso porque no se entrañen que este sistema para agarrar descolocado a la ciudadanía y a la población y por supuesto a la oposición quisiera adelantar este proceso cuanto antes. Entonces, por eso te digo, estamos en un momento muy complicado, muy álgido, donde causa muchísima suspicacia y te lo digo, María Alejandra, por lo que está ocurriendo en estas últimas horas y causa suspicacia porque es que la corrupción no es nueva, o sea, estamos hablando de 3.000 millones de dólares hoy, que resulta una cifra por demás escandalosa en un país que, como dije, está pues buscando mejoras de salariales y un país que está buscando por lo menos paliar los grados de miseria que tiene nuestra población. Pero es que esto viene ocurriendo desde hace 19 o 20 años, mientras que se ha mantenido este proceso de revolución. Entonces, algo se puede estar gestando el sistema para de alguna manera opacar las posibilidades y las opciones meridianamente democráticas que puedan quedar en el país. Y hay que estar alerta sobre eso y estar muy pendiente, por eso digo, hay que tener supremo cuidado con las cosas que se puedan estar gestando dentro y fuera de dentro de ese entramado que ellos tienen en el poder. Pero cuando usted dice de ellos no depende, ¿de quién depende entonces? De la gente, de la gente. Depende de que nosotros empujemos, que nos organicemos, que nos planteemos firme, depende de que efectivamente lo que pueda imperar en la escasa institucionalidad que queda internamente y es un llamado precisamente a la institucionalidad, sobre todo de las Fuerzas Armadas, que hagan valer el derecho y también de alguna manera los organismos internacionales. Obviamente no estamos pensando en que esta gente que de alguna manera tiene, donde no hay autonomía de poderes, van a facilitar las cosas. Y es allí la presión que tenemos que hacer. Que entiendan que el costo, María Alejandra, de quedarse de manera ilegítima es mayor al entregar el poder mismo. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos articulando, no desde ahorita, no desde ahorita, fíjense, sino este un proceso que lleva años. Eso fue lo que nos trajo precisamente a la construcción, María Alejandra, de un gobierno interino. O sea, eso no es capricho, estamos hablando de que era soportado bajo las normativas legales internas, producto precisamente del desapego a la normativa interna del país por parte de estos señores. Entonces, por eso, reitero, es una lucha muy compleja que no se basa solo en lo estrictamente electoral, porque obviamente esta gente va a hacer lo que sea para estar allí.
Entonces, bueno, por eso estas maniobras que hoy estamos viendo, que no las voy a desestimar, ojo, porque hay algunos que dicen, bueno, mira, esto es un trapo rojo. Acá algunos nos han dicho que incluso es un trapo rojo para distraer a la población en eventos como estos y no concentrarse en lo que debería estar concentrado la sociedad venezolana, en precisamente procurar la construcción de una fuerza unitaria suficiente que enfrente a esta gente en la próxima contienda electoral. Nos da la impresión, finalmente, que ustedes, digamos, le dan especial importancia al papel de la comunidad internacional. Primero, confirmar si esto es así, y en segundo lugar, ¿en qué términos? Es decir, ¿qué expectativa tiene, qué esperan ustedes, la comunidad internacional, de cara a una elección presidencial y sobre todo la posibilidad de un cambio político en nuestro país? Es determinante, María, es determinante. O sea, nosotros sabemos que solamente con las fuerzas internas no vamos a poder contener esta gente que no va a querer entregar el poder, porque están sumergidos en lo que hoy ellos mismos se están denunciando y señalando, ¿no? Y es determinante. Ahora, también la comunidad internacional va a actuar en la medida que vea una población expresando su malestar como lo ha venido haciendo y organizada. Y por supuesto agotando por eso te digo, lo escaso, esa rendija que queda de democracia, que para nosotros hoy es un término que al final representa un sinsabor en el país, porque tenemos prácticamente unos 7 u 8 años que no hay elecciones verdaderas. Esa rendijita que nos pueden estar dando es la que tenemos que aprovechar para que con esa presión fuera, porque incluso hay que denotar algunas cosas, María Alejandra, cuando tú hablas del apoyo internacional, hasta los países que han de alguna manera tienen un sesgo o han apoyado este sistema, llámese Colombia, llámese Brasil, llámese Argentina, incluso México, quieren que Venezuela de alguna manera se celebre un proceso electoral donde se pueda permitir a la gente expresarse libremente. Y eso hay que denotarlo porque, reitero, esto no es una isla. Y en caso tal de que ellos quisieran vulnerar esta aspiración o esta pretensión, pues sin duda que se terminan de quitar las caretas. Además, caretas que se han venido quitando progresivamente, pero que obviamente hoy representa un nuevo reto para nosotros ni siquiera como oposición, como ciudadanos, para poder rescatar el país. Y por otro lado, para ellos, de alguna manera, ante el mundo, pues decir que efectivamente son personas que quieren transitar por el camino democrático. Cosa que, por supuesto, tenemos serias reservas, pero no nos queda otro camino que luchar bajo ese esquema. Y por eso la comunidad internacional es determinante que efectivamente incluso se pueda abrir un proceso de negociación, pero no como lo que ha venido ocurriendo en los 14 diálogos anteriores, que son precisamente para alargar, para oxigenar el sistema, sino un proceso de negociación para ver cómo nosotros transitamos hacia el verdadero reencuentro democrático. Es allí donde nosotros pues podemos plantearlo, porque obviamente las condiciones y las bases de esta negociación que se han dado en los últimos años han sido absolutamente sesgadas a favor del régimen. Henry Alviares, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. María Alejandra, a ti. Gracias. A ti agradecerte porque, bueno, te repito, tú eres, a mi forma de ver, una de las periodistas más acuciosas que hay en el país, y tenemos que estar expectantes de estas horas. Son horas menguadas, son horas complejas. Son horas muy complejas porque, como, bueno, dicen algunos, ¿no? Si están en este momento, algunos de los que ayer fueron los héroes de la revolución, no te extrañes que después también quieran de alguna forma, de manera caprichosa, perseguir a los que hoy de manera efectiva estamos haciendo contención y oponiéndonos al sistema. De eso hemos hablado, además con la candidata de su organización, el escenario Nicaragua. Pero bueno. Absolutamente. Habrá que ver qué ocurre en el corto y mediano plazo. ¿Me deja dar un último comentario? Claro. Por favor, María Alejandra. Es que fíjate, por eso es lo importante en contraste de lo que ha sido los procesos eleccionarios tutelados por el Consejo Nacional Electoral que maneja el régimen, es la oportunidad que tenemos de hacer unas elecciones primarias que pueda de alguna manera reflejar la fuerza ciudadana que se opone al sistema. Por eso es importante ese momento que tenemos nosotros, que a mi forma de ver va a ser el gran paso y el gran puntal para poder lograr
posteriormente confrontarlos a ellos en condiciones meridianas y nos permita alcanzar la libertad. Muchas gracias. Gracias, Henry Alviares, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Roberto Casanova, quien es economista político, profesor, ensayista, y acaba de publicar un libro, Modo Rebeldía, Modo Transformación. De eso y más vamos a hablar con él a lo largo del programa. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un comentario inicial acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que es la noticia, digamos, comentada en medios nacionales e internacionales, que tiene que ver con, digamos, esta aparente guerra interna en el chavismo, y esto lo uno con el tema que vamos a desarrollar, con el planteamiento que usted hace en su libro. ¿Esto en qué escenario, frente a qué escenario nos ubica, en su opinión? Lo escuchamos. Una de las creencias que se ha instalado en los últimos años es que el régimen que hoy domina Venezuela es un régimen monolítico, cohesionado, que tomó el control del poder de una manera definitiva e irreversible, ¿no? Eso hace que mucha gente haya perdido la esperanza y no ve posibilidades de cambio. Pero la verdad es que, de acuerdo a la experiencia histórica, este tipo de regímenes son regímenes inestables,
porque finalmente están integrados por grupos muy ambiciosos de dinero, de poder, que desconfían de ellos mismos y que, bueno, en cualquier momento pueden terminar enfrentándose. Esto yo creo que es una lección que uno puede extraer de la historia de regímenes como esto. Y lo que estamos presenciando, a mi juicio, es una muestra efectivamente de eso que está ocurriendo. Hay fisuras, siempre las ha habido. Hay fisuras dentro del chavismo, dentro del régimen chavista, madurista, y estamos viendo efectivamente cómo las ambiciones de dinero o de poder de algunos se han extralimitado y ha hecho que reaccionen otros. Digo dinero o poder porque el tema aparentemente no es solamente el grave problema de saqueo que ha ocurrido en PDVSA, es que aparentemente también hay ambiciones de poder, de sustitución, incluso hasta de Maduro, por algunos otros que piensan que lo pudieran hacer mejor. Nos falta información, desde luego, eso para el ciudadano común es una caja negra lo que ahí ocurre, pero estos son señales muy claras, muy evidentes de que no se trata, como decía al comienzo, de un régimen monolítico, sino que está atravesado por diversas fracturas. Esto es difícil decirlo y así lo reflejan incluso medios de comunicación internacionales por digamos, el hermetismo que hay en el oficialismo, pero ¿esto qué impacto puede tener, por ejemplo, de cara a la primaria que está convocada para el 22 de octubre, incluso más allá, es decir, de cara a una elección presidencial, posible elección presidencial del 2024, en su opinión? Lo escuchamos. Sí. Las primarias es una oportunidad, una nueva oportunidad que se nos abre a los sectores democráticos. Nosotros a veces somos excesivamente autocríticos, terminamos casi destruyendo los liderazgos que emergen y bueno, es justificable en varios casos, pero también tenemos que entender que nosotros como sectores democráticos somos plurales y hay diversas perspectivas, sectores. Y que tenemos que buscar la forma de convivir pacíficamente y de alinear nuestros esfuerzos para recuperar la democracia. Las primarias presentan una buena oportunidad, una excelente oportunidad histórica que se nos presenta para unificar nuestros esfuerzos. ¿Cómo está impactando la división del chavismo a las primarias? Yo creo que nos favorece, porque mientras nosotros estamos encontrando un mecanismo de unificación de esfuerzos, que no va a ser fácil, desde luego, ellos están apenas comenzando un proceso de fractura que puede ser muy grave para ellos. Entonces creo que nos favorece. Si lo vemos en términos de poder, estamos nosotros acumulando poder en la medida en que estamos otra vez reactivándonos, organizándonos, motivándonos para una nueva lucha política por la democracia, mientras ellos están enfrentados a esta división, producto, bueno, de la cleptocracia que constituyen. Entonces creo que en términos netos tiende a ser favorable para las primarias. Usted plantea, bueno, habrá que ver, ¿no? Todo está por determinarse, porque, bueno, la verdad se conocen muy pocos detalles, incluso el número de personas que en teoría ya habrían sido detenidas en el marco de esta operación, supuesta operación contra la corrupción, que por cierto nos recuerda, digamos, lo que suelen hacer los regímenes, la misma naturaleza que el venezolano, con, digamos, las personas que le son afines o que ya no le son tan afines. Algunos medios de comunicación internacionales se atreven a hablar de un supuesto plan para disputar el poder a Nicolás Maduro. Esto citando, por cierto, a una figura como Andrés Izarra, que estuvo en la fila del chavismo. Yo no sé si usted opina lo mismo. Este es un personaje cuya opinión no le merece mayor respeto, pero efectivamente es alguien que conoce a este monstruo por dentro, ¿no? Entonces, yo no descarto que efectivamente ese sea uno de los problemas, que no solamente se han limitado a robar y a saquear, porque muchos lo hacen,
solo que se haya excedido otros límites que Maduro le ha impuesto. Por ejemplo, aspirar a sustituirlo de alguna manera. Como tú dices, no tenemos información, pero pareciera que esta reacción desmesurada frente a este grupo no se justifica solamente porque los hayan descubierto robando, porque, insisto, son muchos los que lo hacen. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? Son preguntas que nos hacemos, pero nos falta efectivamente mucha información. Ahora, hablemos de la primaria. Usted lo menciona en su libro, este proceso interno de la oposición. Dice, incluso en uno de los capítulos lo titula Primarias como gesta ciudadana. ¿Por qué lo plantea en esos términos, tomando en consideración un tema que hemos desarrollado incluso con nuestro invitado anterior, las condiciones poco democráticas en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, bueno, este artículo al que hace referencia, las primarias como gesta ciudadana, es el último artículo que incluí en este libro, porque este libro es una compilación de artículos, la mayoría publicados, y de algunos otros ensayos hasta ahora inéditos. Cuando uno, por cierto, habla de compilación, uno se imagina, bueno, un conjunto de textos medio desilvanados o no muy conectados entre ellos, y algunos ya caducos. Pero este no es el caso, porque esta compilación tiene como un hilo conductor muy claro. Esta compilación de textos se refiere por una parte al desafío histórico que tenemos, la mayoría democrática que somos, para poder expresarnos y movilizarnos de manera contundente, de manera definitiva, ante la minoría que usurpa el poder. Ese primer desafío histórico, entonces, es un hilo conductor del libro. Se refiere al modo rebeldía, que es parte del título. Y el otro desafío histórico es desde ahora, no luego de llegar al poder, desde ahora ir pensando el proceso de transformación que Venezuela debe vivir. Entonces, un conjunto de artículos se refiere a eso, cuáles son las transformaciones económicas, políticas, sociales que debemos vivir para poder encontrar el camino del desarrollo. Las primarias, entonces, está referido al modo rebeldía, ¿no? Y yo creo que efectivamente las primarias es un magnífico mecanismo para tratar otra vez de organizar a la ciudadanía, de movilizarla, de inspirarla para dar una nueva batalla por la democracia. Yo no soy ingenuo, yo no me imagino el escenario de una elección presidencial que se gana pacíficamente, en la cual Maduro le coloca la banda presidencial a un candidato opositor ganador. Ese escenario yo prácticamente lo descarto. Entonces, las primarias no es una cosa ingenua para ir a unas elecciones que sabemos que van a ser difíciles porque van a ser trampeadas. Se trata de una dictadura. Obviamente una dictadura no hace elecciones transparentes o justas, por eso es una dictadura. De lo que se trata es de usar las primarias y la oportunidad electoral para unificar todos los recursos, toda nuestra capacidad que mantenemos con apoyo internacional para ir a esa batalla democrática. Y creo que las primarias lo pueden lograr. Tenemos un antecedente, que es el esfuerzo que se hizo en el año 2017, la consulta ciudadana, que fue muy movilizadora, fue muy inspiradora. Yo creo que ese es el espíritu con el cual debemos ir también a estas primarias. Obviamente tienen que cumplirse algunas condiciones, por ejemplo, la participación de los venezolanos que se hallan en el extranjero. Ese me parece un tema crítico. Si eso no ocurre, las primarias tendrían plomo en el ala y la batalla electoral del 2024 la daríamos en condiciones muy desfavorables. Yo tengo la impresión, sin embargo, que se está haciendo todo lo necesario para que eso ocurra. Y seguramente, bueno, se hará sin el apoyo del CNE. Habrá que buscar algún mecanismo, la tecnología lo permite hoy en día, algún mecanismo para que las personas que se hallan en el extranjero puedan participar en este proceso. Entonces, yo la verdad soy optimista. Creo que las primarias están avanzándose. Creo que la comisión merece todo nuestro apoyo. Gente respetable, gente sensata está liderando esto. Y creo que al final todos los dirigentes políticos, la mayoría de ellos, han entendido que sin primarias sencillamente no se van a poder legitimar nuevamente ante una población que ha perdido mucha confianza y credibilidad ante los partidos.
Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a un tema, no quiero dejarlo por fuera, que menciona nuestro invitado en su libro, en el marco de lo que estamos hablando, del destino político de nuestro país, y tiene que ver con, bueno, esta situación interna entre los factores de la alternativa. Usted titula uno de sus artículos Acusaciones mutuas versus plan unitario. Tal y como están las cosas, lo que hemos escuchado, es posible plantearse un escenario de esta naturaleza después de las acusaciones cruzadas durísimas en esta larga precampaña de cara a la primaria. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país, a la luz de lo que está ocurriendo, no solo la situación interna del chavismo, también, bueno, de cara a la primaria de la oposición convocada para el 22 de octubre, yo le dejaba una inquietud. No quiero dejar por fuera ese tema a nuestro invitado Roberto Casanova, a propósito de su libro Modo Rebeldía y Modo Transformación. ¿Qué impacto pueden tener las acusaciones mutuas entre los factores que aspiran a liderar a la oposición? Eso en primer lugar. Y también, ¿en qué términos plantea usted esto del modo rebeldía y modo transformación para promover un cambio político en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, una de las cosas que ocurre inevitablemente en toda competencia política es que los distintos actores traten de diferenciarse del otro. Lamentablemente es muy frecuente, no solo en Venezuela, sino en muchos países, que ese esfuerzo de diferenciación se hace a partir de la descalificación del otro y no tanto a partir de la exaltación, pues, de la propuesta que cada líder representa, ¿no? Entonces, esto es un tema peligroso porque al final, como todos se descalifican, todos terminan perdiendo credibilidad ante el ciudadano común. Pero es un fenómeno, como digo, no solo venezolano, es un fenómeno general. Quizás es uno de los problemas de la democracia y de las competencias electorales. Yo creo, sin embargo, que en el caso venezolano, la situación que vivimos es de tal naturaleza que al final esas descalificaciones terminarán pasando a un segundo plano.
No creo que muchos de nuestros líderes políticos puedan alcanzar niveles de amistad cívica entre ellos, pero creo que tienen la sensatez suficiente como para finalmente entenderse, a pesar de las diferencias que ellos mismos destacan. Pero también es importante no ser ingenuo en esto, no todos los que participarán en las primarias están realmente jugando al cambio, y esa distinción entonces es importante. Como decía aquella canción, en la cultura popular tiene amigos a montones. Bueno, las primarias pueden tener amigos a montones, pero no todos los que están allí realmente están jugando al éxito de las primarias y al cambio democrático en Venezuela. Entonces, en esas descalificaciones, algunas tienen razón de ser. Yo no me atrevo, por supuesto, a convertirme en juez de nadie en este momento, pero sí entiendo que es un juego muy problemático. Existe esta necesidad de diferenciación que comento, pero también la existencia de factores que no están jugando al cambio. Entonces, es un proceso lleno de obstáculos que se va a vivir, o el que ya se está viviendo, pero sigo siendo optimista por lo que te comento. El modo rebeldía y modo transformación para mí son dos formas de estar en Venezuela en este momento en materia política. Uno tiene que estar constantemente enfrentando al régimen en todos los espacios que se requiera, de allí la rebeldía en defensa de nuestra dignidad. Creo que los maestros, los trabajadores en este momento están liderando esa batalla. Me parece además que lo correcto, era necesario que las víctimas del socialismo del siglo XXI, que son personas como estas, se movilicen, y lo están haciendo ellos mismos ante la grave crisis de representatividad política. No son los partidos los que pueden liderar esas protestas. Y mientras eso ocurre, bueno, los partidos tienen que ocuparse en convertirse en unas opciones legítimas, creíbles, convincentes, opciones de poder. Y las primarias van a permitir eso, que al final el que resulte vencedor va a alcanzar legitimidad. Y creo entonces que estos dos esfuerzos paralelos, por un lado la protesta social y por otro lado las primarias, bueno, van conformando un escenario cada vez más favorable para nosotros. Ahora, en este proceso no hay que olvidar el modo transformación, que es la otra manera de estar políticamente en Venezuela. Hay que pensar el futuro, el día después, cuando finalmente el régimen termine. Yo creo que ya desde un punto de vista histórico ya este régimen terminó, solo le queda reprimir para mantenerse en el poder. Ya no tiene legitimidad, es rechazado por la inmensa mayoría del país, pero cuando termine debemos dar forma a un proceso de transformación fundamental, y eso no hay que improvisarlo, pues hay que pensarlo desde ahora. Entonces, mientras estamos en la pelea, protestando en la calle, organizándonos para la próxima batalla democrática, también hay que dedicar tiempo a pensar el país futuro. En el libro yo le dedico mucho espacio a la propuesta de la economía social de mercado, que a mi juicio es una doctrina a partir de la cual podemos encontrar un modo de reconstruir, de transformar y reconstruir nuestro país. La economía social de mercado, por cierto, está muy vinculada a lo que fue la experiencia de la reconstrucción alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Es un enfoque sensato, a mi juicio, que logra articular el mercado, por una parte, con la necesaria acción social del Estado. No se trata entonces de caer en esa disputa entre los liberales extremos, por una parte, y el socialismo o la socialdemocracia, que tiende a exagerar el papel del Estado. Creo que hay fórmulas que no son intermedias en el sentido de que tratan de sacar de un lado o de otro. Son fórmulas sensatas, porque creo que los extremismos están más bien en esas posiciones parciales, ¿no? Liberales extremos, socialistas extremos. Entonces la economía social de mercado me parece una opción interesante, y te puedo comentar además, María Alejandra, que yo he venido conversando al respecto con líderes políticos, dirigentes de distintos partidos, y creo que la posibilidad de dar forma a un centro político en Venezuela está presente, y creo que una doctrina como esta puede ser de utilidad. Roberto Casanova,
Agradezco Sí. profundamente acompañarnos en estos minutos, la mañana de hoy, ofreciendo detalles acerca de su libro y su planteamiento, digamos, su análisis con relación a lo que podemos esperar en el corto, mediano plazo para nuestro país. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Roberto Casanova es economista Bueno, político, profesor, gracias. gracias, María Ensayista, Alejandra. Ha sido un eh, gusto. un gusto, autor de este libro, Modo Rebeldía y Modo Transformación, que además pueden descargar en internet desde su cuenta en Twitter. Muy interesante lo que se plantea allí, lo digo a título personal. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos con por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.